Listos. Póngase de pie, por favor. Leamos Gálatas 2:20. Leamos la palabra de Dios, que es inerrante. Su palabra es santa, perfecta. Su palabra nunca dejará de ser. La palabra de Dios contiene ciertos atributos divinos de Dios. Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, Padre, exaltarte, y que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos ese alimento espiritual, Señor, ese pan, Señor, que fortalece nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y que esta mañana, Señor, esta palabra, Señor, rete a nuestras vidas a entender, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. ¿Qué significa, Señor, que nosotros hemos muerto, Señor, y que ahora tú vives en nosotros, Señor, tú vives en nuestro corazón, Padre? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, por favor. Bueno, esta mañana vamos a responder cómo es que el cristiano puede vivir la vida cristiana. ¿Cómo es posible? A pesar de nuestras debilidades y de nuestros errores, ¿cómo es que el cristiano puede entonces emprender ese camino angosto, que es complicado, que es difícil, pero más sin embargo es un camino que podemos notar, que podemos ver? Y esta respuesta obviamente la encontramos en Gálatas 2:20. Si ustedes quieren ponerle título al tema, pues el tema le vamos a llamar Cristo vive en mí. Este versículo, para entenderlo, quiero poner el contexto de este pasaje. Si ustedes leen Gálatas 2, todo el capítulo de 2, entonces esto fue escrito en el contexto de que Pablo había amonestado a Pedro de una manera muy severa por lo que estaba sucediendo con algunos hermanos en Antioquía que no eran judíos de nacimiento. Dice Gálatas 2:11 y versículo 12 más atrás del versículo que es nuestro versículo clave. Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezaron a retraerse y apartarse porque temían a los de la circuncisión. Aquí había un problema que se estaba suscitando en cuanto a la comida. Los judíos estaban regulados y no comían cualquier tipo de alimentos porque les era restringida. Pero en el caso de los cristianos de origen no judío, los gentiles, no tenían esas limitaciones. Pero ya habíamos aprendido anteriormente, ya Jesús había dicho que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Hablando de los alimentos, ¿no? O si teníamos las manos sucias, sino lo que sale del corazón. Y también Pedro, que el que estaba cometiendo este error, él ya había tenido un éxtasis, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos, en donde Dios le mostró a través de un lienzo de animales inmundos, y Dios le dijo, come Pedro, y le dijo, Señor, ninguna cosa ha entrado a mi boca, enseñándole a Dios que lo que Dios limpió no le llame inmundo. Lo que Dios limpió no le llame inmundo. Era una manera de enseñarle a Pedro que no debemos de hacer distinción de personas, no debemos de hacer esa acepción de personas. Entonces, Pedro tenía el temor de lo que pudieran pensar los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión querían ganarse
el favor de Dios. Los judíos que todavía guardaban ciertas costumbres, querían cumplir la ley, querían cumplir estas leyes, pero para obtener la salvación. Pero lo grave es que estos otros judíos estaban siendo arrastrados por el ejemplo de Pedro. Gálatas 2:13 dice que el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En realidad, si leemos bien, no era un problema de convicción en el caso de Pedro. El simular con las personas. Y un problema que a veces tenemos los cristianos es simular, ¿verdad? Entrar en la hipocresía simple y sencillamente por aparentar algo y tratar de quedar bien, ¿verdad? Entonces, cuando simulamos algo que no es real, algo que simplemente es de dientes para afuera, estamos cayendo en una simulación, en una hipocresía. Por eso dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Entonces, para Pablo, la raíz del problema no era hacer acepción de personas, la hipocresía de Pedro o la grosería hacia los hermanos gentiles. El problema es que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. En otras palabras, el comportamiento de Pedro no era congruente con el Evangelio que él creía y que él predicaba. Entonces, no somos aceptados por nuestra raza o por nuestro esfuerzo en obedecer la ley. Somos aceptados en la justicia de Cristo. Es lo que está aquí explicando Pablo. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta que no podía llenar la medida de la exigencia de la ley, entonces, dice Pablo, moría la ley como un medio de salvación. ¿Cómo uno muere a la ley? Esto sucede cuando decides confiar únicamente en Cristo y desde ese momento empiezas a vivir para Dios. Entonces, esto significa que aquellas personas que están tratando de ganarse el favor de Dios a través de su esfuerzo personal, en realidad estas personas no están viviendo para Dios. Están viviendo para ellos mismos. Cuando se vive para sí mismo, entonces se alimenta el ego, y eso es, a final de cuentas, religiosidad. Entonces, este es el contexto de Gálatas 2:20. Un texto que ya la mayoría conocemos, pero es necesario entenderlo y saber cómo aplicarlo a nuestras vidas cristianas. ¿Cómo es que entonces el verdadero cristiano puede vivir esa vida cristiana? ¿Por qué es importante entender Gálatas de que Cristo vive en mí? Porque a la misma vez nos hace entender cuando tú en realidad te complicas la vida y en realidad no has nacido de nuevo, porque te es imposible vivir la vida cristiana y caemos en una simulación, algo que no somos. Y el Evangelio no se trata de una autoayuda en donde Dios viene y nos ayuda a cambiar, a ser transformados, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio habla de ser transformados. Dios no hace una reparación del corazón, sino Dios hace un nuevo corazón en nuestras vidas. Tan es así que no requiere una sanidad interior, sino requiere una muerte y una resucitación para ser transformados y ser nuevas personas. Entonces vamos a ver tres cosas que nos enseña este texto y vamos a ver cómo lo debemos de aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, lo primero que nos enseña este texto es que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo.
Si ustedes se fijan, el versículo, no es una exhortación a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. Hay otros pasajes que hablan en donde debemos de morir a nuestro yo, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a seguir a nuestro Señor, no importa el precio que tengamos que pagar, en donde el Señor nos dice, carga tu cruz. Y cargar tu cruz es decir, Señor, estamos dispuestos a seguirte para lo que sea. Pero no es el caso de Gálatas 2. Gálatas no nos está hablando de cargar esa cruz. No es una exhortación, es una descripción de una realidad. Es algo que ya sucedió. Yo he sido crucificado con Cristo. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando en el contexto de todo el capítulo es que ese fariseo, que era él, santurrón, que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley, dice, ese hombre ha muerto. Ese fariseo santurrón había sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, esto significa que tuvo que morir para salvarme. Entonces, si Cristo tuvo que morir para salvarme, eso significa que yo no lo podía hacer por mí mismo. Por más que por más que Pablo se esforzara para pagar su deuda, una deuda impagable, una deuda infinita, porque era una deuda con la justicia divina, que obviamente Pablo se dio cuenta que nunca hubiera podido pagar. Entonces esa persona arrogante y soberbia, que pensaba ser una maravilla de persona, murió crucificada con Cristo. Entonces es Dios que nos lleva a confiar en la justicia de otro, en la justicia de Cristo, que nos es imputada, como hablábamos miércoles pasado, hablábamos de la imputación, que es decir, es puesta a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 9. Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, Pablo decía, ya no puedo confiar en mi justicia, ya no podemos confiar en nuestra justicia. Aquellas cosas que nos eran ganancia y que la teníamos como tesoro, nuestras obras, nuestro ejemplo, nuestro esfuerzo, nuestros valores y todo lo que pudiéramos presumir delante de Dios, se dio cuenta que nada es suficiente, nunca va a ser suficiente. Y entonces, cuando Pablo se dio cuenta que todas esas obras, todos esos títulos no eran suficientes, entonces las tomó por basura para ganarse a Cristo. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestra justicia para salvación, sino en la de Cristo. Y en esa justicia que debemos de gozarnos. Entonces, morir con Cristo no se trata simplemente de que lo entendamos intelectualmente, que somos pecadores. No se trata solamente de confesar nuestros pecados, que eso es importante obviamente, pero es más que eso. Es alguien que ha sido aplastado, nuestro orgullo, nuestro yo, para confiar únicamente en la justicia de Cristo. Como hemos enseñado los miércoles, no podemos confiar en nuestras obras, no las podemos presentar delante de Dios para ganarnos y sentir que somos merecedores de la salvación, porque nunca, mis hermanos, seremos merecedores
de la gracia de Dios. Por muy buenas obras que tú hagas ante los ojos de Dios, son como trapos de inmundicia. No podemos presentarla. La segunda cosa que aprendemos en este texto es que tú y yo tenemos una nueva vida, que es la vida de Cristo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como muchas veces he escuchado, entonces morimos nosotros, somos anulados, nuestra personalidad quedó totalmente desterrada de nuestra vida. No, eso no está enseñando. Por supuesto que no. Porque tan solo el versículo 20, si ustedes lo leen, hace 7 veces alusión a sí mismo. No está diciendo aquí Pablo que su vida desapareció y que ahora que es cristiano. No es lo que está enseñando este texto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, varias cosas. Por un lado, está diciendo que ahora vive una nueva vida que depende de la justicia de Cristo y no de la suya propia. La vida que tenía Pablo, pecador, arrogante y fariseo y santurrón, ya no existe más. La deuda que teníamos con la justicia divina fue cancelada. ¿Y saben por qué? Porque el que hizo todas estas cosas, dice, ya no existe. El Fabián, o el Rosy, o Carmen, o Héctor, ese Héctor, ya no vive, murió, fue crucificado. Tu deuda ya fue pagada en el Calvario. El individuo que hizo eso, por el cual Cristo murió, ya no existe más. Es lo que está diciendo este versículo, ya no existe más. Entonces, no solo paga nuestras deudas, no solo nuestra cuenta quedó en cero, sino que al mismo tiempo puso en nuestra cuenta su justicia perfecta. Es decir, Dios nos ve como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. Así como Cristo cumplió perfectamente y fue un hombre sin pecado, en esa manera, porque nos es imputada la justicia de Cristo, entonces Dios así nos ve como si hubiéramos cumplido la ley perfectamente. Entonces Dios nos ama como si nosotros hubiéramos vivido la misma vida que Cristo vivió. Una tercera cosa que aprendemos es que ahora nosotros tenemos un nuevo yo, una nueva vida. Este es un nuevo yo que es guiada y energizada por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Obviamente todavía tenemos un yo, como expliqué en el punto anterior. Soy yo el que piensa, soy yo el que actúo, sigue siendo yo el que decide, porque no fuimos anulados, porque eso no es lo que está enseñando el versículo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo de carne, en esta existencia terrenal, soy yo, entonces seguimos siendo nosotros los que vivimos, los que existimos, pero estoy viviendo una nueva vida. Ya no es esa vida antigua que solamente quería pecar, que aborrecía a Dios, sino es un nuevo yo, una vida transformada, que ahora con esa vida transformada podemos vivir para Dios. Por eso puntualizo muchas veces, cuando alguien no puede vivir para Dios, cuando alguien en realidad es un imposible vivir la vida cristiana, es que no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado y esa persona no puede decir que Cristo vive en él. Pero alguien que ha sido transformado, que su yo ha sido transformado, entonces puede agradar a Dios, vive para Dios. Entonces hemos muerto a la ley para vivir para Dios, dice Gálatas 2:19.
Este mismo principio lo encontramos en Romanos 7:4. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, no nacemos, no somos transformados para vivir como tú quieras o como se nos dé la gana. No, vivimos y somos transformados para vivir para Dios. Es para que demos frutos para Dios. Entonces, ¿por qué ahora en Cristo podemos vivir la vida cristiana? Dice Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, los que son hijos de Dios siempre, indudablemente, van al Padre. Van al Padre y claman al Padre. ¿Por qué el que ha nacido de nuevo, la nueva persona, el nuevo yo, puede hacer esto? Porque ahora tenemos al Espíritu de su Hijo. Por eso puedo decir, ¿por qué los hijos de Dios pueden perseverar en los caminos de Dios? Porque es posible que los hijos de Dios lleguemos al cielo, ¿ok? Pese a nuestras dificultades y debilidades, siempre vamos al Padre porque no estamos solos. Ahora, como dice la Biblia, tenemos un consolador. Entonces, en lo que nosotros llegamos al cielo, por decirlo de una manera, es el cielo el que viene a nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora mora el Espíritu de su Hijo en nosotros, que es nuestro consolador. Dice Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si alguien dice que es cristiano, si alguien dice que ama a Dios, ¿qué debemos de ver? Guardar su palabra. Si alguien dice que ama a Dios y no guarda su palabra, es un falso. Pero fíjense lo que dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y aunque no hay una manera de explicarlo y entenderlo, pero ahora el que ha nacido de nuevo, al que ha sido transformado, puede decir con toda seguridad, y que debe ser su mayor gozo en esta vida, puede decir con certeza, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Tal vez, mis hermanos, en esta vida no nos vaya bien por ciertas circunstancias, por designio de Dios. Tal vez nos va a tocar luchar, lidiar en nuestra vida con dificultades, posiblemente con alguna enfermedad. Tal vez no se nos dé el ser personas que prosperemos de tal manera que tengamos una buena casa, un buen carro, que tengamos viajes y tantas cosas que podrían ser de bendición para nuestras vidas, pero eso no importa a la luz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si esta mañana tú puedes venir delante de Dios y en realidad entender que Cristo vive en ti, entonces en realidad te puedo decir, puedes gozarte y puedes deleitarte, aunque tengamos dificultades, aunque estemos padeciendo una enfermedad, aún una enfermedad terminal, no importa la situación que tengamos, el hecho de que Cristo viva en nosotros es el mayor privilegio que un hombre pueda tener. Entonces, para ir concluyendo con esto, ¿cómo entonces podemos vivir a la luz de esta realidad? Que hemos muerto con Cristo, que Cristo vive en nosotros, que ese yo que antes éramos fue
fue cancelado, ha muerto, pero ahora tenemos un nuevo yo que ahora tiene deseos de agradar a Dios, puede agradar a Dios, siempre va al Padre, clama al Padre. ¿Y por qué vamos al Padre? Porque ahora tenemos al Espíritu de su Hijo. ¿Qué pasa con aquellos que se dicen cristianos y nunca van a Dios? Nunca claman a Dios, no buscan la guianza de Dios, no buscan el consejo de Dios. No tienen al Espíritu de su Hijo. Porque no los vemos buscando las cosas de Dios, los vemos buscando las cosas terrenales. Los vemos más felices por las cosas materiales, por lo que Dios pueda hacer en sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos vivir a la luz de esta realidad? La respuesta es sencilla. Pablo nos dice que es por medio de la fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta nueva vida que comenzó por medio de la fe, como hablábamos el domingo pasado, actúa y avanza por medio de la fe. Y seguimos en la fe. No son las obras, sino continuamos en la fe. ¿Por qué vamos al Padre? ¿Por qué decimos que el cristiano va al cielo? No por sus méritos, no por sus obras, sino por la fe. No son las obras primero. En el verdadero evangelio, la fe viene primero y las obras después. Y no puede ser esto al revés. Las obras surgen de la fe. Dice Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es la fe que hace que vengan las obras. ¿Y qué tipo de obras? No las obras que nos enorgullecen, no las obras en las cuales nos sentimos merecedores, sino aquellas obras que cuando tenemos fe surgen por el amor que le tenemos a Dios, por la disposición que tenemos de agradar a Dios. Decía Santiago, una fe que no produce obras es una fe muerta. Pero las obras que no surjan de la fe tampoco sirven de nada. ¿Por qué? Porque puede haber dentro de la iglesia personas que hagan obras, justicia, pero si no provienen de la fe, no sirven de nada. La fe la demostramos, la confirmamos a través de las obras. ¿Y qué tipo de obras deben de nacer en nuestro corazón? ¿Por orgullo? ¿Por jactancia? ¿Porque somos mejores que los demás? No, porque hemos sido transformados y Dios ha puesto una inclinación para hacer las cosas de Dios. No obramos, no hacemos obras para sentirnos merecedores, sino porque esa es la respuesta que tiene nuestro corazón a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero una persona que haga obras de justicia, viene a la iglesia y sienta que se gana el favor de Dios, los méritos de Dios, obviamente son obras que no vienen de la fe, porque la verdadera fe obra por el amor. Entonces, una fe que no obra es una fe muerta. Pero una obra que no surja de la fe no sirve también. Entonces tiene que haber fe, pero también tiene que haber obras, pero tiene que ser en ese orden. Primero la fe y de ahí le siguen las obras. Entonces no somos hijos de Dios por obedecer o por hacer buenas obras, sino por creer en Jesús. Porque somos hijos de Dios por medio de la fe, ahora andamos en obediencia. La fe produce un estilo de vida que confirma la relación que tenemos con Dios. Ahora ya no vives para ti, yo ya no vivo para mí,
Ahora vivimos para Él. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora nuestro Rey, ¿quién es? Cristo. Él es el que gobierna en nuestras vidas. Decíamos el miércoles pasado, antes la relación que teníamos con el pecado es que el pecado era nuestro rey. Estábamos sujetos ante el pecado, obedecíamos al pecado, éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos sido transformados, ahora nuestro rey ya no es el pecado, nuestro rey es Cristo. Lo que sí es que tenemos una relación con el pecado, sí, sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Ya no estamos sujetos al pecado en el cual nosotros caemos y le obedecemos porque no tenemos otra cosa, porque nos inclinamos y somos débiles. No. Ahora luchamos con el pecado porque podemos sobreponernos ante las tentaciones, ante las cosas que surgen en nuestro corazón. Y tenemos que lidiar todos los días, y esto va a suceder hasta que muramos. Pero el pecado ya no reina en la vida del cristiano. Pero si el pecado reina en la vida de alguien que se dice cristiano, entonces no ha nacido de nuevo. Cuando vemos que su estilo de vida presenta un dominio total del pecado, que no puede zafarse de ese reinado del pecado, entonces no ha nacido de nuevo, sigue siendo esclavo del pecado. Y obviamente no vive para Dios. Cristo no vive en él. Entonces, ¿de quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De Dios o de nosotros? Buena pregunta, ¿no? La respuesta que nos da Pablo es que dependen de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros, que nos capacita para poder obrar en la fe, para vivir para Él, estando agradecidos por todo lo que nos ha dado. Repito, dependen de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros, que nos capacita para poder obrar en fe, para poder vivir para Él. Entonces, ¿por qué podemos obedecer a Dios? ¿Por qué podemos ser cristianos? Porque hemos sido capacitados por Él. Lo que yo soy no es por mí. No puedo gloriarme, no puedo jactarme, sino cuando yo decido venir a exaltar a mi Dios este domingo, porque entiendo que este es un tiempo para Dios, entonces ese obrar es por Él, gracias a Él, porque Él ha transformado mi vida, pero no es por mí. No hay manera de jactarse y decir que los logros que nosotros tenemos es por nuestros esfuerzos y por nuestros méritos, sino es porque Él nos ha transformado y sigue obrando en nuestras vidas para que tomemos buenas decisiones. Entonces, Dios no te ha anulado, eres tú el que piensa, el que razona, el que toma decisiones, eres tú. Pero si no fuera por la obra de Cristo en ti y la vida de Cristo en ti, entonces tomarías malas decisiones todo el tiempo. Entonces, seguimos siendo nosotros, claro que sí, nuevas vidas, seguimos tomando decisiones. Pero si no fuera por Él, tendríamos una vida de equivocaciones toda nuestra vida. Si hacemos lo bueno y si hacemos lo correcto, es gracias a Él. Por eso, si no fuera por la obra de Cristo y en ti, en la vida de Cristo en ti, entonces viviríamos siempre tomando malas decisiones. Nuestro nuevo yo está vivo en Cristo. Ya no es un yo que confía en sí mismo, ya no confiamos en nosotros, ya no confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Ahora el nuevo yo, esta nueva persona que eres tú, apartamos la mirada de nosotros mismos, porque ya no confiamos en nosotros mismos, y ahora confiamos en el Hijo de Dios, para caminar gozoso, en paz
y en su justicia. Entonces, ese nuevo yo depende del Espíritu de Cristo en todo para que Él reciba la gloria. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, entonces nuestro corazón, nuestra actitud es para darle la gloria a Él. Amén. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Un pequeño fracción de Gálatas, hablando de ese Cristo que vive en nosotros, que ya no vivimos en nosotros, pero cuando dice ya no vivimos nosotros, está hablando de ese hombre viejo que solamente quería pecar y hacer lo malo, pero que ahora en Cristo hemos sido transformados, nuevas criaturas, un nuevo yo, que ahora decide honrar a Dios y que hace las cosas de Dios y que todavía seguimos tomando decisiones, tratando de hacer cosas correctas, cosas que le agradan a Dios, pero si las hacemos, es gracias a Él. De tal manera, mis hermanos, que no hay nada de qué jactarnos, porque a final de cuentas vivimos para Él, vivimos para su gloria. Por eso, mis hermanos, sobre todo este pasaje que acabo de leer, que acabamos de explicar, es muy interesante entender cuando se habla de la autoestima. Porque ¿qué autoestima podemos tener? Como dicen este tipo de doctrina en donde se busca en el hombre, en tu yo interno, las cosas buenas, las cosas justas. Porque según esta doctrina, el hombre tiene cosas buenas, solamente hay que sacarlas, hay que descubrirlas, hay que sacarlas a flote. Y cuando no las podemos sacar a flote es porque las circunstancias, las vidas las ocultan, pero nosotros somos personas buenas, somos personas amables, nosotros tenemos un potencial, nosotros en realidad tenemos mucho valor, simplemente hay que descubrirlo, cuando en realidad lo que estamos viendo en este pasaje dice Dios, no, lo que tú tienes y lo que hay muy dentro de tu corazón no sirve de nada. No sirve de nada, que tenemos que hacerte una nueva persona. Tienes que morir, hacerte una nueva persona. Ese yo que tú presumes, que se ensalza mucho, ese yo no sirve. Tiene que ser destruido para transformar una persona diferente. Y cuando somos transformados en una persona diferente, ni siquiera podemos jactarnos y gloriarnos, porque gracias a la obra de Cristo, a la obra que vive en nosotros, es que nos impulsa a hacer las obras correctas. Es por Él y solo por Él, y vivimos por Él, y que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No hay nada, no hay un puntito, no hay un reparto de gloria en el cual nos podamos jactar. Toda nuestra vida es para Él. Entonces, ¿en dónde queda nuestro ego? ¿En dónde queda nuestro yo? ¿En dónde queda la autoestima? No hay nada. Porque antes, mi hermano, para que Dios te pueda librar de esa estima baja que tienes, bueno, pues Dios tiene que aplastarla, Dios tiene que destruirla, y que es al contrario de lo que enseña el humanismo. Para que podamos liberar a la persona, tenemos que levantarla, tenemos que exaltarla, y Dios no hace eso. Dios la aplasta de tal manera que nos hace morir, porque no hay nada bueno. No hay nada que Dios pueda utilizar para hacer un hombre una vida transformada. No, dice, no hay ningún ingrediente dentro de nosotros que pueda servirme para ser una nueva criatura. Dios tiene que hacernos morir para que entonces nosotros podamos nacer una nueva persona y entonces Cristo pueda vivir en nosotros. Por eso, si tú tienes problema de autoestima, si no te ves bien, si de repente dices, híjole, es que batallo mucho, es que la gente dice que soy así, y que soy esto, y que el otro, y mi imagen, no me valoro mucho. Bueno, mi hermano, tienes razón, vas muy bien, porque en realidad, cuando te enfrentes a la luz del Evangelio, te vas a dar cuenta que no tienes nada bueno. Pero lo que parece que sería nuestra liberación, de subirnos nuestra autoestima, Dios tiene que aplastarla. Dios tiene que hacernos morir para que entonces podamos entender que si nosotros valemos es únicamente por Él, y para Él y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, esta mañana te quiero dar gracias. Que tú sigas hablándonos, Señor, a nuestras vidas.
Que podamos entender, Señor, este pasaje, Señor, de Gálatas. Porque queremos, Señor, que sea algo práctico en nuestras vidas, Señor. Entender, Padre, que ese dolor, Señor, que esas agresiones que a veces nos hacen en nuestras vidas, Señor, en realidad no nos debe de lastimar, Señor. Porque ahora entendemos, Señor, que nuestra vida tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Tenemos que morir, Señor. Porque si la semilla no muere, Señor, quien enseñaste, no puede dar fruto. Y ahora sabemos, Señor, que si no morimos a esta vida, Señor, si no morimos a este mundo, si no morimos a ese viejo hombre, Señor, que no tiene nada bueno, nada agradable, jamás, Señor, seremos transformados. Y si hay alguien aquí esta mañana, Señor, que ha batallado en su vida y se da cuenta, Señor, que tú no vives en él, que solamente ha sido una fachada, que solamente, Señor, se ha mostrado, Señor, algo que no es, Señor, y que hemos caído en la hipocresía, Señor, de querer agradar a la gente, de querer agradar al hombre, Señor, de mostrar algo, Señor, que no somos. Pero ¿de qué nos sirve, Señor, ese engaño si no tenemos tu salvación? Esta mañana, mi hermano, tú puedes venir a los pies del Señor. Pero ven, no presentando nada, porque no hay nada que podamos presentar. Lo único con la que podemos ir es con nuestra mano extendida para recibir su favor, su gratitud. Y esa mano que nos habla la Biblia es la fe. Es la fe, es el brazo espiritual en el cual nosotros simplemente vamos ante Él y vamos para que Dios pueda tener misericordia de nuestras vidas y nos pueda otorgar su perdón, su salvación. No por nuestros méritos, porque no hay nada que podamos presentar, sino su gracia, su bondad en nuestras vidas. Y muy en especial, Señor, a aquellos que han luchado en sus fuerzas, aquellos que están cansados, aquellos que han tratado de vivir la vida, Señor, pero simplemente se han dado cuenta que es imposible porque tú no vives en ellos, Señor. El Espíritu de Cristo no vive en ellos. ¿Y cómo pueden aclamar Abba Padre, Señor? Porque lo último que harían es ir contigo, Señor. Que tú puedas cambiar, que tú puedas transformar a aquellos, Señor, que no han nacido de nuevo, Padre. Aquellos que se han dado cuenta que aunque tengan años yendo a la iglesia, Señor, pueden en realidad entender que no han sido nuevas personas. Su viejo yo no ha muerto, Señor. No hay un hombre nuevo, no hay una vida transformada. Cristo no obra en ellos, Señor. Y todavía seguimos tratando de hacer las obras para ganarnos tu favor, tu misericordia, Señor. Y no hay nada que hacer, Padre. No hay mérito alguno, Señor, que podamos presentar ante ti. Obra, Señor. Obra salvación a través del Evangelio, Señor, que es glorioso, Señor. Obra esta mañana, Señor. Y que vivamos, como decía Pablo, conforme al Evangelio, Señor. Que llevemos a la práctica, Señor, todo esto que hemos aprendido, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.